Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Fue la voluntad del Padre Celestial que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios encarnado, crezca dentro de un ambiente familiar humano. Una consideración de los datos bíblicos de este arreglo revela algunos detalles interesantes y gratificantes. Hoy, como título, el mensaje será Jesucristo, un retrato de familia. Bienvenidos. Le doy la cordial bienvenida al Ministerio Palabras de Amor y este es su programa Y dijo Dios. Este tema es muy importante en todos los tiempos de la humanidad, teniendo en cuenta que las familias cada vez se destruyen. Cada vez los matrimonios se separan, cada vez más los hijos ven cómo al destruirse la unión de sus padres, ellos también son destruidos. Y por lo tanto vemos una sociedad destruida. Es una cadena interminable de sucesos que llevan a la perdición. Así que he tomado como modelo la vida familiar de Jesús. Entonces vamos a hablar de la unidad familiar. El apóstol Mateo nos proporciona una instantánea de la familia humana del Señor. Y llegando a su tierra les enseñó la sinagoga de ellos, de tal manera que se asombraron y dijeron, ¿de dónde tiene este hombre esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas con nosotros? Eso está en el libro de Mateo capítulo 13, versículos del 54 al 56. Reflexionamos brevemente sobre estos miembros de la familia. Primero vamos a comenzar por José. Uno debe concluir que José, el carpintero de Nazaret, era un hebreo extraordinariamente devoto de la medida en que obviamente fue elegido providencialmente para ser el padre adoptivo del niño Jesús de entre los miles de hombres israelitas disponibles. Así que nosotros podemos establecer que el ser padre es una gran bendición. Mateo representa a José como un hombre justo. Estaba comprometido con María, una joven virgen judía. Los esponsales involucraban un contrato prenupcial que generalmente se formalizaba por matrimonio físico después de aproximadamente un año. La pareja fue considerada legalmente casada antes de que se consumara la unión. Y una violación sexual del compromiso fue juzgada adúltera y sujeta a la consecuencia más grave. Deuteronomio 22:23. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento había una ley que aquella persona que no se casara y tuviera relaciones sexuales con una mujer que no haya sido desposada se consideraba como una violación sexual. Cosa que no ocurrió con María y con José, porque ellos tuvieron que contraer nupcias, ellos tuvieron que unirse primero delante del Señor y de los hombres para poder entonces empezar a decir que ella estaba embarazada. Cuando se realizó el embarazo de María, José estaba preocupado por el asunto, obviamente no convencido inicialmente de que había ocurrido un milagro. No obstante, él era un alma compasiva y no estaba dispuesto a exponer públicamente a María, pero él consideró seriamente apartarla discretamente. Mateo 1, versículo 19. Cuando se le informó en un sueño acerca de la verdadera naturaleza de la concepción, se levantó de su sueño e hizo como el ángel del Señor le ordenó y tomó a su esposa, en este caso iba a ser María. José era un alma obediente. En ese entonces él obedeció, tomó a esta mujer y se fue con ella. Lucas registra que sucedió en aquellos días, es decir, los días en que María estuvo cerca de la entrega de su hijo Jesús. Augusto César emitió un decreto que una persona de nacionalidad romana debía estar en su ciudad natal para fines fiscales. Quiere decir que cada uno, de acuerdo a su nacionalidad, tenía que estar en el lugar en que haya nacido.
Es bastante sorprendente en vista de la condición de María que ella acompañó a José en un viaje de 70 millas desde Nazaret hasta Belén. Es muy posible que tanto José como María conocieran la profecía de Miqueas en la que el Mesías nacería en Belén. Eso está en Miqueas 5:2. Y por lo tanto se rindió a la declaración profética. Qué coraje y devoción latieron dentro de los corazones de esta pareja. Aunque ellos tenían que obedecer un edicto del emperador del entonces, ellos se apegaron más a la profecía del Señor. Después del nacimiento del niño precioso, cuando el malvado Herodes el Grande resolvió buscar y asesinar a los bebés, José fue advertido en un sueño. Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mateo 2:13. Inmediatamente el marido que se rindió al llamado del Señor se levantó, se llevó al bebé y a su esposa María. Huyó de Belén en plena noche, que era el momento más peligroso para viajar, y comenzó el viaje de 150 millas a Egipto. ¿La confianza sumisa de esta pareja devota era grande? Por supuesto que era grande. Eso es ser una pareja delante de Dios bien humillados, bien devotos, que buscaban siempre la voluntad de Dios a pesar del peligro que estaban corriendo. La última vez que se tienen conocimiento de la vida de José tiene que ver con el viaje de la familia de Nazaret a Jerusalén para observar la Pascua anual. Una docena de años después del nacimiento de Jesús, durante esos primeros años, José había entrenado al joven Jesús en el negocio de la carpintería. Eso está en Marcos capítulo 6, versículo 3. Los rabinos enseñaron que criar a un hijo sin enseñarle un oficio era criarlo como ladrón. Esto quiere decir que José como padre se dedicaba a su hijo Jesús. José también se aseguró de que su hijo recibiera instrucción religiosa regularmente. Más tarde aprendemos que era lo costumbre, lo habitual del Señor asistir al servicio de la sinagoga en el día de reposo. Él podía leer la Biblia hebrea y ubicar textos específicos, como lo dice Lucas 4:16. Aunque felizmente reconocemos que María fue muy favorecida, aunque nunca fue tratada como Madre de Dios o Reina del Cielo, jamás, no debemos olvidar las contribuciones de José también. ¿Por qué hablo de esto? Muy poco se habla de José, pero José fue el padre que el Señor escogió para que guiara a Jesús. Entonces debemos tener en cuenta el rol importante del padre dentro de la familia. Pero también vamos a hablar de María. Uno solo puede maravillarse en las cualidades que debieron haber adornado a esta doncella hebrea, que probablemente estaba en su adolescencia. Los rabinos colocaron la edad mínima para el matrimonio de una niña a los 12 años y para los niños en 13 años. Cuando el ángel Gabriel se dirigió a esta niña judía, se informó que el Señor Dios la había favorecido mucho. Lucas 1:26. Estaba muy preocupada por la naturaleza de la declaración. Ella estaba confundida y preocupada, pero el ángel advirtió: no temas, o más literalmente, deja de tener miedo. Cuando le dijeron que iba a concebir un hijo, se quedó desconcertada porque nunca había tenido relaciones íntimas con un hombre. María recibió instrucciones de que el evento sería sobrenatural. Su respuesta fue increíble. Primero ella reconoció que estaba preparada para ser la sierva del Señor, es decir, una esclava para hacer la voluntad de su Señor, sus propios intereses puestos a un lado. En segundo lugar, ella solicitó con confianza: que sea para mí de acuerdo con tu palabra. Una resolución así en los corazones de los hombres renovaría el mundo entero. Este era el nacimiento del coraje y compromiso que se vería al final en plena madurez al pie de la cruz. Fue María, con el corazón de una madre inquieta, quien, frustrada por la no aparición de su hijo, lo reprendió. Este niño de 12 años, después de que se había quedado atrás en Jerusalén y se dirigió al templo, donde dialogó con los maestros de la ley. Hijo, le preguntó, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Tu padre y yo te hemos estado buscando con mucha tristeza. El siguiente texto contiene las primeras palabras registradas del Salvador. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabes que debo estar en los negocios de mi padre?
quiere decir sobre los asuntos de su Padre Celestial. Las preguntas expresan cierta sorpresa de que sus padres en ese punto no apreciaron completamente la relación que sostuvo con su Padre Celestial. No obstante, María atesoraría estas cosas en su corazón para una reflexión futura. Su madre apreció progresivamente su papel mesiánico, que culminó en ese día cuando lo vio morir y una espada atravesaría su alma. Hubo un incidente intrigante cerca del comienzo del ministerio público de Jesús. María y Jesús, junto con sus discípulos, asistieron a una boda en Caná de Galilea. Cuando se acabó el vino, María se acercó a su hijo y sugestivamente dijo: «No tienen vino». ¿Cuál fue el motivo de su pedido? Claramente ella quería que su hijo mejorara la situación embarazosa que había en ese instante. No había vino. Era el elemento fundamental para el festejo del matrimonio. Pero hubo más. Ella quería que él demostrara poder sobrenatural. Ella no había visto eso antes. Pero no es posible que ella estuviera al tanto de la profecía del Antiguo Testamento relacionada con los poderes milagrosos del Mesías. No hay duda de que estaba sugiriendo sutilmente que su hijo hiciera algo, y uno debe notar reverentemente que estaba fuera de orden. Como le indica la respuesta del Señor: «Mujer, ¿qué tengo que ver contigo?». En el Testamento griego original el lenguaje no es claro, porque literalmente sería «¿qué para mí y para ti?». Es lo que significa en griego. Pero más bien para nuestro modo de expresión, ¿qué nos compete este asunto a los dos?, fue lo que Jesús le dijo a María. La reprendió educada pero firmemente. Encantadora como era ella, había caminado más allá de su lugar. Ella se dio cuenta, por lo tanto, dócilmente dijo a los siervos: «Hagan lo que Él les diga». Eso está en Juan capítulo 2, versículo 5. Sin duda, este fue un punto definitorio en el pensamiento de María. Ahora, debemos tener en cuenta que María amaba mucho a su hijo. Sabía que era su hijo, naturalmente porque había salido de sus entrañas, pero también sabía que había sido un milagro del Padre Celestial. Ahora hablemos de otros miembros de la familia mal dirigidos en la familia de Jesús. Más tarde en su ministerio, Jesús estaba enseñando cerca del mar de Galilea. Debido a sus milagros, una gran multitud lo siguió. Después de un tiempo privado, durante el cual seleccionó a los 12 apóstoles, entró en una casa cercana. Pero la multitud atestaba tanto la residencia que ni siquiera podían tomarse el tiempo para comer. Las traducciones más antiguas siguen en esta versión y dicen que cuando sus amigos lo oyeron, salieron a echarle mano. De especial interés es el término amigos. El texto original tiene 3 palabras, oi par autou, literalmente, que significa al lado de él. Esta expresión se usó en varios sentidos, en este caso, casi seguramente para hablar de familia. Esto parece firmemente apoyado por el contexto posterior que hace referencia a María y a los hermanos de Jesús. Intentaron aferrarlo, ahí está hablando de sus familiares. ¿A quién? A Jesús. Decían: está fuera de sí, o este está loco. Parece que María y sus otros hijos, según Mateo 13:55, querían salvar a Jesús de sí mismo. Creían que había perdido el equilibrio debido a su creencia de popularidad. Cualquiera que sea su motivo, revelaron una falta de aprecio por la urgencia de su misión y se alimentaron con un celo equivocado. La evaluación del esfuerzo por parte del Señor fue reveladora. Eso está en Marcos 3:31. La familia no entendía. La familia no comprendía quién era realmente Jesús, cuál era la misión y qué era lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Pero también hay unos hermanos incrédulos. Los eventos del 7º capítulo del Evangelio de Juan transcurren en el otoño anterior a la muerte del Salvador en la primavera siguiente. El Señor estaba enseñando en Galilea porque no estaba seguro en Judea. Los judíos allí estaban planeando su destino. Sabía que pronto debía morir, pero su hora aún no había llegado. La fiesta de los tabernáculos se acercaba y habría grandes multitudes en Jerusalén. Los medios hermanos de Jesús se encargaron de desafiarlo a ir a Judea. El propósito sería para que sus discípulos también puedan ver las obras que éste hacía.
Juan, sin vacilar, revelaba que sus hermanos no le creyeron. El verbo es un tiempo imperfecto, lo que sugiere que su incredulidad estaba en curso. Además, ese frío y distante discípulo claramente implicaba que no estaban en esa categoría. ¿Cuál fue, por lo tanto, su motivo en este desafío para que no permaneciera en secreto, es decir, en las más oscuras calles de Galilea? Más bien, debería avanzar abiertamente a Judea. Había una incredulidad tremenda. A pesar de que estaban viendo a Jesús hacer milagros, prodigios, no creían. Algunos sugieren que estos hermanos querían poner al Señor a prueba para su propio beneficio espiritual. Si realmente pudiera realizar las obras que afirmó y de las que otros hablaron, que se manifiesta a sí mismo de la manera más pública. Tenga en cuenta que hipotéticamente el sí estaba indicando que ellos deseaban que Él se manifestara delante de ellos en ese instante. Por lo tanto, si Él pudiera demostrar sus milagrosas obras en el público de Judea, estos hermanos también se verían obligados a creer y por lo tanto serían contados entre los discípulos. Otros sugieren que el motivo fue más grosero. Aunque no respaldaron su reclamo mesiánico, claramente las multitudes se abalanzaban sobre Él a donde quería que fuera. ¿Por qué no ir a donde estaría la mayor concentración de la población en Jerusalén para la próxima fiesta? Tal vez sería proclamado como un gran líder político, tal como se había intentado unos meses antes, según Juan 6:15. Si es así, como hermanos podrían compartir los beneficios resultantes de la realeza. Cualquiera que sea el motivo, parece haber sido menos que notable e ilustrado la observación anterior del Salvador de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Al menos, sin embargo, no la había desheredado. Todavía había esperanza, como lo demostrarían los eventos posteriores. Cuando los discípulos se encontraron en el aposento alto después de la ascensión de Cristo, tanto María como los hermanos de Jesús estuvieron presentes. Eso está registrado en Hechos 1:13 al 14. Y toda la compañía estuvo en acuerdo mutuo y en oración. Claramente los hermanos habían abandonado su incredulidad. ¿Qué podría haber afectado un cambio tan dramático? Obviamente la resurrección del Señor de entre los muertos. Más tarde, Jacobo se convirtió en una influencia prominente en la iglesia de Jerusalén. Eso está en Hechos 15, 13, 19. Y compuso la epístola que lleva su nombre, Santiago 1:1. Si usted lo lee, se dará cuenta del hermano de Jesús. Otro hermano, Judas, escribió el penúltimo libro del Nuevo Testamento. Entonces vemos que estos hermanos incrédulos posteriormente aceptaron al Mesías. Usted posiblemente en su familia tiene unos hermanos incrédulos y posiblemente batalla con esa incredulidad. A pesar de que usted le habla del Evangelio, a pesar de que usted le habla de las buenas nuevas, ellos la rechazan. Tranquilo, eso le pasó a Jesús. Ahora, en el final, ¿qué pasó al final con la familia de Jesús? De todos los miembros de la familia, María sola estaba en la cruz cuando murió su hijo. Ningún hijo se detuvo para abrazar a una madre sollozante. No habían hijas para alentar un corazón traspasado. Solo una hermana, Salomé, y un sobrino, Juan. Hay 3 listas de las mujeres que estaban en la cruz, en Mateo 27:56, en Marcos 15:40 y Juan 19:25. Una comparación de estas conduce a la probable conclusión de que la hermana de María debía ser identificada como Salomé, la madre de Jacobo y Juan. Pero de la familia interna, solo María fue lo suficientemente fuerte como para llegar hasta el final. ¿Qué mujer más fuerte de fortaleza se había convertido? ¿Qué mujer con una fe férrea? Una mujer que estaba madurando en la fe. ¿Cuántas mujeres sufren por sus hijos? ¿Cuántas mujeres hasta el final acompañan a sus seres queridos? Son mujeres de fe, firmes, férreas. Significativamente, el Señor no recomendó el cuidado posterior de su propia madre a sus hermanos, lo cual es perfectamente comprensible en vista de su falta de fe hasta el momento. Seguramente esta es una de esas coincidencias no diseñadas que marca el registro bíblico con el anillo de autenticidad. Así lo tenemos, de manera bastante abreviada, hay un retrato biográfico de la familia de Jesucristo. Al inspeccionar las imágenes lingüísticas se llena de asombro y alegría ante los detalles revelados. Jesús creció en una familia humana.
Ponte a pensar en tu familia, ponte a pensar en tu esposo, en tus hijos, en tus hermanos, todos los que conforman la familia. ¿Cómo son? ¿Son crédulos, son incrédulos? ¿Tienen fe, no tienen fe? ¿Son personas que aportan algo a la sociedad o son personas que dañan a la sociedad? Eso te lo preguntas tú constantemente. Posiblemente estés en un proceso de acompañar en los últimos días a un familiar, a un hijo, a un esposo. A veces es doloroso. Pero lo más importante que Dios nos ha regalado en esta tierra, después de su Hijo, es la familia. Si la familia se destruye, como muchas veces lo he dicho, van a destruir la sociedad. Es momento que ores por tu familia. Es momento que le pongas en manos del Señor a tu familia. Lo primero que tienes que hacer es hablarle del Señor a tu familia. Ese es el primer ministerio que se puede ejecutar. Amado, si esto ha sido de bendición, espero que tú puedas compartir este mensaje. Y aquellos que lo han escuchado y no han conocido al Señor, los invito a que puedan aceptar al Señor. El Señor está a la puerta y llama. El Señor está atento, esperando que tú tomes una decisión. Porque Él quiere bendecir tu familia, Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir a todos los que están en tu núcleo familiar para que juntos puedan alabar al Señor. Amados, que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguir.